Hoy es 21 de junio del 2013. Amado Padre, venimos ante su presencia para dejar nuestras cargas, nuestros pecados. Hoy he apartado este día por lo que la confesión es bastante larga y poder dividirla entre hoy y mañana. Le estoy pidiendo que su Santo Espíritu nos esté guiando por esta confesión que han dejado los padres de la Iglesia para que seamos guiados, o sea, por estas falsas doctrinas que a veces salen en estos días, pero tenemos como regla de fe y conducta su santa palabra, guiado por su Santo Espíritu, para poder edificar a los santos y a aquellos nuevos pecadores que vienen a Cristo. Así que le pedimos que usted me esté guiando, todo se lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén. Llegamos al capítulo 28. En el día de hoy va a ser el capítulo 28 y 29. Pero no se asusten porque el capítulo 28 es rápido. Y el 29 solamente voy a hacer una introducción solamente para que podamos ver. Así que voy a aquellos que no van a entender nada de lo que voy a hablar, siempre digo lo mismo, le trato de guiarlos de entrada. Le explico, el día de hoy está un poquito denso, está un poco difícil, porque acá la confesión bautista de 1689 difiere de la confesión de Westminster. Una vez conocí a un hermano que él se había adherido, le ponía me gusta, yo le dije, tener cuidado porque no son las mismas cosas, o sea, somos grandes hermanos, entre toda esta falta de doctrina, entre los bautistas reformados y los presbiterianos somos buenos hermanos, hay un lazo, una buena unión, pero las confesiones son diferentes. Y acá vemos en otras cosas que es diferente, no es que estamos hablando de falsas doctrinas ni nada de eso, de herejías, pero me va a tocar hablar del bautismo y la Santa Cena. Y en el bautismo, muchos de ellos son padres bautistas, ¿no? Que quiere decir que ellos, los padres, bautizan a sus hijos, los presbiterianos, basándose en el pacto abrámico, ¿no? Que en esas cosas, en el pacto abrámico se lo creemos, pero no en la forma que ellos creen. Así que en esta forma nosotros la confesión nuestra difiere de ello, para poder entender. Bueno, por eso por ahí agarran la confesión Westminster y dicen, la confesión de otra son, o sea, la confesión Westminster y la confesión madre también, pero debemos entender que en estas cosas, o sea, diferimos, ¿no? No estamos para pelear ni juzgar a nadie, solamente voy a exponer lo que nosotros creemos de esta iglesia para que ustedes cuando le pregunten digan, nosotros creemos esto. O sea que no entienden nada de lo que les voy a hablar. Si no entiende nada, que se lleven esto, por lo menos esto. Nosotros creemos en esta iglesia que aquellos que van a ser bautizados deben tener uso de conciencia para poder ejercer fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos entender. Nosotros no bautizamos bebés. Y el bautismo es por inmersión, o sea, es por agua. Ellos por ahí creen que tirándole un poco el agua en la cabeza o está bien. Bueno, en eso la confesión nuestra no vamos a decir no se entremete mucho en eso porque no pero sí en lo otro que dije, ¿está? No es para pelear, no voy a atacar a nuestros hermanos presbiterianos que son de muy buena sana doctrina, ¿no? No estamos para eso, pero ya los quiero explicar bien, porque sé que por ahí uno me va a querer escribir, por ahí, entonces yo voy a exponer lo que nosotros creemos, nada más, eso. Bueno, vamos a ver, del capítulo 28 al 30, vamos a ver el bautismo y la Santa Cena, ¿está? Por eso lo dividí. Entonces, vamos a ver que había una diferencia en que eran marcadas entre los puritanos, que eran los presbiterianos y los bautistas, y en cuanto al entendimiento de estas dos ordenanzas que había establecido el Señor Jesucristo, y estas debían aplicárseles, ¿no? Por eso vamos a ver que es necesario varios capítulos donde van a aclararse estas posiciones para corregir las herejías católicas, que es de ahí donde venía el bautismo de infante, ¿no? Que después los presbiterianos lo tomaron de ellos, vamos a ver, y bueno, pero tuvieron que arreglarlo de una forma. Por algún asunto de ellos, que ellos los católicos, no tengo tiempo si no se me va a hacer largo, los católicos querían que eran el bautismo también la regeneración, y el presbiteriano está en contra de eso. Pero no tengo tiempo de hablar de eso presbiteriano, porque estamos hablando para la Iglesia Bautista de la Gracia, o sea que nosotros somos una Iglesia Bautista reformada. Entonces, estas diferencias están persistiendo hasta nuestros días. Y estas dos ordenanzas que sabemos nosotros, que sido establecidas por el Señor Jesucristo, ¿no? Así que vamos a ver
que también ya lo vimos en un tiempo atrás, que eran dos marcas de una verdadera iglesia, o sea que era la correcta administración de que del bautismo y la Santa Cena, son las dos ordenanzas, ¿no? Y eso es lo que nos va a tocar en el capítulo de. Entonces, en el capítulo que vamos a ver, o sea, vamos a ver párrafo 1, su autor y su perpetuidad, que es el capítulo 28, y párrafos 2, su administrador es adecuado. En esto no me voy a adentrar mucho tiempo, tendría para hablar, pero un montón, sobre el capítulo 28, pero voy a pasar así nomás por arriba, porque si no, no termino más. Así que voy a tratar de hacerlo por ahí. El párrafo 1 dice así: su autor y su perpetuidad. Declaración: el bautismo y la cena del Señor, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 28. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces vamos a ver qué discusión hay sobre esto. O sea, ¿por qué hoy no se bautiza a la gente inmediatamente en Hechos? Dentro de un rato vamos a ver, y vamos a ver que nosotros tenemos un poco de prudencia sobre eso, ¿no? Porque sabemos que en esa época creían y eran bautizados. Más adelante tocaremos un poco de eso, hoy o mañana. Entonces las bases bíblicas son ¿cuáles? Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es muy importante. Hay algunos solamente que solo Jesús bautizan, me parece que es en el nombre de Jesús nada más. Pero la persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 1 Corintios 11, 26. Y así puede todas las veces que comiera este pan y beber esta copa, la muerte del Señor, anunciar hasta que Él venga. Bueno, hay en palabras de Pablo, pero también ya el Señor Jesucristo lo había establecido, ¿no? Con los apóstoles. Ahí están las dos bases bíblicas, una de que deben ser bautizados, por el Señor Jesucristo mandado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la otra es el de la Santa Cena, ¿no? Podría hablar mucho sobre esto, que una ordenanza, podría hablar en la antigüedad, cómo fue todo esto, que el Señor Jesucristo lo mandó, después vemos que los apóstoles continuaban ese mandato, y bueno, pero no terminaríamos más sobre eso, ¿no? Pero sabemos que son las dos ordenanzas, ¿no? Entonces, el párrafo 1, ¿de qué habla? Habla de su autor y su perpetuidad. O sea, el bautismo y la cena del Señor, estas dos ordenanzas han sido instituidas soberanamente por el Señor Jesucristo. Y Él es el que la ha legislado, estas dos ordenanzas, o las ha mandado, ¿no? Y estas deben continuar en la iglesia hasta cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Se puede llegar a entender? Entonces sí, ¿no? Ahí está. Bueno, voy al párrafo 2, entonces ya. Si ya se pudo entender eso, buenísimo. El párrafo 2 dice... la declaración dice así: son administradores adecuados. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Así dice el párrafo 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primero voy a buscar los textos bíblicos, por supuesto. Acá tengo esto, si buscas un poquito, está bastante. Tenerlo ahí, cuando tenga un poquito medio. ¿Está? Si querés poner un poquito más. Bueno, sigo. Entonces, las bases bíblicas, los administradores adecuados. ¿Quién pueden administrar el bautismo para que se pueda entender? Porque a veces no se puede entender las palabras de la confesión. Entonces trato de aclarar en castellano, como digo yo siempre, ¿no? Es una broma que iba a aclarar en castellano, es para que se pueda entender. Pues yo digo, administrador adecuado, dice, ¿qué estará hablando? Voy a pensar otra cosa. Bueno, ¿quién puede administrar, para que se pueda entender, el bautismo y la Santa Cena? 1 Corintios 4:1 dice así: pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores en misterios de Dios. No me voy a arrancar mucho en esto porque hay muchos comentarios que hablan sobre que los administradores en esa época, ¿quiénes estaban hablando de los apóstoles, pero los apóstoles pues ya no estaban más, y podría hablar y hablar sobre esto, pero bueno, en 1 Timoteo 3, de 14 al 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y con un valor te la verdad. Y acá está hablando un pastor, o sea que era Timoteo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un pastor o que esté? O sea, ¿podría administrar un hermano o alguien, un hermano maduro en la fe?
Y acá difiere la confesión de Westminster y difiere la confesión de Londres en 1689, o sea, los bautistas reformados. Los presbiterianos dicen que no, solamente tiene que ser alguien ordenado por ello. La confesión, nosotros que tenemos nosotros, bautista reformado, no, dice que no, dice que puede hacerlo cualquier hermano, o sea, la confesión que tenemos nosotros dice que cualquier hermano, en caso de que no haya pastor, cualquier hermano o cualquier hermano que esté maduro en la fe, que pues tenga uso de conciencia de lo que está haciendo, puede administrar eso. Entonces en eso diferimos, ellos dicen que no, y nosotros, por eso que a veces hay muchas cositas que por ahí diferimos entre nuestros hermanos, ¿no? Pero bueno, eso, bueno, hemos llegado a rápido, tenía un montón de, mirá, como ver acá, todas estas hojas era eso que hice ahora, recién, era un montón de hojas, pero no iba a terminar más. ¿Por qué me quiero entrar al capítulo 29? Eso era el capítulo 28. Ahora sí, voy a entrar al capítulo 29, que los que quieren estudiar más, y hay mucha tele y pueden buscar información, ¿no? Pero voy a entrar al capítulo 29, que es del bautismo, y acá se va a complicar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a ver en este esquema de capítulo, vamos a hacer el párrafo 1 su significado, en el párrafo 2 sus receptores adecuados, el párrafo 3 y 4 son administración adecuada. Entonces vamos a ir viéndolo de uno en uno. Yo voy a hacer el párrafo 1 y el 2, así nada más rápido, porque si no, no terminamos. Y en esto quiero aclarar algo. Cuando yo diga dentro de un rato, me voy a apoyar, vamos a decir textualmente, por única vez que lo voy a hacer, en una exposición de la Confesión Bautista de fin 1689 de Samuel Waldron. Va a ser por única vez porque a mí me gusta hablar a mí, o sea, sacar información de allá, y repaso, saco una punta de acá, leo de acá, saco el otro libro, y entonces armo lo mío. Hasta ahora encontré solamente me tuve que apoyar, o sea, y caminar, o sea, de la mano de muchas de las palabras de él, la mayoría va a ser, o sea, de él, pero cuando lo digan, por ahora no. Pero dentro de un rato me apoyaré porque él bastante esgrime, o bastante defiende, o sea, postula bastante bien la posición nuestra, y defiende bien nuestra postura sobre lo que es el infantismo de infante, o sea, de nuestros amados hermanos presbiterianos, que son muy amados, pero nosotros no compartimos el bautizar a niños. Y él lo postula muy bien, presenta lo que ellos dicen, sus defensas y sus argumentos, y bueno, él esgrime sobre eso, ¿no? O sea, sin pelear, pero sí manteniendo nuestra posición. Entonces la declaración dice uno así del bautismo. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y nuestra entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Eso es lo que dice el párrafo 1. Creo que ya desde acá en adelante me voy a ir a lo que la base bíblica sería en Romanos 6:3, Romanos 6:5. ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejante de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Creo que ya de acá en adelante ya me voy al comentario igual, ya de entrada nomás. Mucha información no tenía yo acá, así que ya tiene que depender bastante de lo que dice él. Bueno, quiero que entiendan algo, Mucho de lo que voy a leer no son mis palabras, la mayoría son de él, porque voy a decir, está leyendo, así sí, la verdad estoy leyendo, ya lo expliqué, por primera vez voy a tener que estar leyendo, o sea, de corrido así, textualmente, porque a mí me gusta leer, y ya lo expliqué, y hablar lo que yo pienso, pero acá es algo complicado. Así vamos a ver, empieza diciendo, yo voy a tocar puntitos, lo que me parece más importante de él, porque es largo. Y él dice así, en una parte de lo que él habla sobre el bautismo, el capítulo 29, dice así, ¿qué significa el bautismo? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Cómo debe realizarse el bautismo? Y estas tres preguntas, él dice que lo va a hacer en 3 puntos. Uno, su significado espiritual, y el enfoque espiritual es su significado espiritual. Y él explica que la persona bautizada, aunque el bautismo ciertamente tiene un significado para el mundo y la iglesia, el significado primario es que para que se bautiza. Esto es así porque el bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y el individuo. Y que no es necesario que el bautismo se realice en una iglesia. En este sentido, no es como la cena del Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es una ordenanza
individual, mientras que la cena del Señor es una ordenanza colectiva. Entonces, ¿qué dice? Que muchas veces trata así, con mis palabras, dice que como que a veces cuando te bautizás, muchos creen, es para la iglesia, la sociedad, para que vean cómo él se ha bautizado. Pero en sí, él explica que el bautismo en sí es más individual, es más para la persona. No es para que los demás vean, aceptó a Cristo, ahora públicamente, cómo se va, muy bien, qué bien, tomó el certificado, sacarle foto. No es para ellos. En sí el bautismo está mal visto así, no es algo público. En sí es, si ya lo leí, Romanos 6.3, Romanos 6.5, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque si fuimos plantados juntamente con él, semejanza de su muerte, así también lo seremos en resurrección, lo pueden leer todos ustedes. Entonces es para el individuo, no dice, o no sabéis que todo lo que sea bautizado es para que los demás lo estén viendo, es para el individuo y para que el individuo en su mente se pueda estar identificando, pero para que la persona tome conciencia, no es para los demás. Los demás también podrán verlo, pero en sí, o sea, ese sería, y creo que está muy acertado lo que dice, porque lamentablemente hoy tenemos doctrinas que se nos han puesto en nuestra mente, ¿y quién lo dijo? No, el pastor, yo lo escuché así, pero nunca lo buscaron en la Biblia. O sea, para que lo vieran los demás y para que era algo público. Sí es algo público, pero en sí significado es para que la persona sea identificada, que esa persona se identifica, que esa persona tome conciencia de lo que está haciendo. O sea, pero también los demás se benefician con esto, ¿no? Creo que está muy muy acertado en esto, ¿no? Y la cena del Señor no, ya es diferente, es una ordenanza colectiva, ahí ya está toda la iglesia. Bueno, ya expliqué de entrada que si por lo menos, si no entiende nada, ya le dije, ¿no? Entonces, muchos creen que debe ser así. Vamos a ver ahora la faceta de su significado. ¿Qué significa el bautismo para la persona bautizada? En esta parte, él me parece raro, pero él habla de Williamson, y no sé si tienen entendido, él nombra a Williamson, pero Williamson es un comentarista de la Confesión de Westminster, que él ha sacado, ¿no? En castellano. Y él dice que él nombra a Williamson diciendo que responde adecuadamente. El bautismo expresa simplemente contenido verbal del Evangelio, no en forma no verbal. El contenido verbal del Evangelio en forma no verbal. La confesión, él sigue diciendo, enfatiza tres facetas: el significado del bautismo, unión con Cristo, Romanos 6.3, 5, Colosenses 2.12, Gálatas 3.27. El bautismo comunica de por sí la idea de unión o identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros. Mateo 28, 19, 1 Corintios 10.2. Por supuesto está hablando de que nos identificamos con el Señor Jesucristo, ¿no? Para aquellos que no lo pueden llegar a entender. Que imparte remisión de pecado, Efesios 1.7. Bueno, esto tendría para hablar, así que no tengo tiempo, pero en sí el bautismo también imparte remisión de pecado. Ya lo hemos explicado, el bautismo como lavamiento de agua simboliza este perdón. Hechos 22:16, Marcos 1:4, Hechos 2:38, y purificación moral de nuestro corazón. Dice diciendo, ¿qué dice el bautismo a la persona bautizada y acerca de la misma? Dice que él o ella está unido a Cristo y este perdonado y tiene un corazón limpio. Así cuando los infantes son bautizados, se proclama a ellos acerca de ellos que están unidos a Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Es como un sarcasmo que está diciendo Guarda, no sé si se pueden entender ustedes. Nosotros creemos que nosotros cuando somos bautizados, ¿qué sucede? Nosotros creemos que estamos unidos a Cristo, que estamos perdonados y que tenemos un corazón limpio cuando nos bautizamos. Más allá de mojarte con el agüita, nada más debes tener en conciencia que cuando fuiste bautizado fuiste identificado, vos estás unido a Cristo, el Espíritu Santo está unido a Cristo, estás perdonado de tu pecado, Efesios 1:7, y tenés un corazón limpio, que es un simbolismo del agua que te purifica, ¿no? Porque eso te podés mojar y no pasa nada, sino debes nacer de nuevo. Pero bueno, entonces, ¿qué dice? Y acá empieza lo que se complica, ¿no? Porque ella empieza a meterse a esgrimir un poco entre los hermanos presbiterianos y nosotros, los bautistas reformados, porque ella dice que si bien muchos padres bautistas se horrorizarían por tal implicación, solo esta implicación, un padre bautista es un padre que bautiza a su hijo, ¿se puede llegar a entender? Eso. Esta implicación pues debería impedirse a tales hermanos practicar el bautismo infantil. Claro, porque ellos dicen que no, dice que no sucede así, que el bautismo, que está cuando vos lo bautizás, el infante en sí no está unido a Cristo, que el infante su pecado no ha sido perdonado, y que el infante es el bebé, porque el infante no le ha sido perdonado, no tiene corazón puro,
Y entonces, esta sola triplicación es lo que creemos los reformados, acá hay un poco, ¿no? Los reformados, ya tendría que impedir que ellos hagan esa práctica, ¿viste? ¿Qué sucede? Pues ellos siguen practicando el bautismo infantil. Entonces levanta una pregunta, dice, ¿simboliza el bautismo no solo las bendiciones del Evangelio, sino también nuestra respuesta salvadora al Evangelio? Y él vuelve a poner a Williamson, acuérdense que ellos piensan diferente, son los presbiterianos. Y Williamson dice, representando a otro Pablo Bautista, dice, no, dice, la razón por esta respuesta es desde luego que el bautismo infantil no puede simbolizar la respuesta salvadora del infante al Evangelio. Sigue diciendo, sin embargo, es la enseñanza de la Escritura del bautismo simboliza una respuesta salvadora al Evangelio. Primera de Pedro 3, 21, algo así, Marcos 1:4, Hechos 2:38. Bueno, dice, el bautismo simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Por tanto, bautizar a las que no profesan tal respuesta es erróneo y tiende a dejar impresiones contrarias al Evangelio. Entonces, acá está mostrando que ellos no aceptan esto, o sea, lo que él está diciendo, que el bautismo simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio, y lo que hemos dicho antes, que si ellos deberían entender que al bautizar al infante, dice que la persona está unida a Cristo, que está perdonada sus pecados y que tiene un corazón limpio, pero ellos dicen que no simboliza eso, ¿no? Y después van a sacar los argumentos de por qué. La parte 2, o sea, sus sujetos apropiados. Bueno, los sujetos apropiados, o los receptores adecuados, ¿no? Dice así, la declaración, voy al párrafo 2, dice, sus receptores adecuados, declaración, estoy leyendo del párrafo 2, lo que realmente profetan arrepentimiento, de esto es lo que queremos nosotros. ¿Se puede llegar a entender por lo menos lo que queremos nosotros? No digo, yo entiendo que está difícil, pues yo me voy por ahí porque no entiendo nada, pero es que por lo menos que puedan entender lo que nosotros creemos. Dice, no me importa lo que piensan los demás. Lo que deben entender es que te pregunta, ¿qué simboliza tu bautismo? Ve, llama a Daniel, ahora vengo. No, si no, no son parte de esta iglesia porque no entienden lo que queremos acá. Yo siempre digo lo mismo, el día de mañana si yo soy el anticristo, sí, me fui por ahí. ¿Por qué no entiendo nada? No, deben entender porque esto es lo que yo creo. Y, o sea, creo esa iglesia y quiero que ustedes lo crean. Si ustedes no lo creen, digo, no, yo no comparto esto. No digo amén a esto. Entonces que puedan entender por lo menos lo que nosotros creemos, no lo que ellos creen. Yo sé que es difícil, Pablo, a ti, que por qué lo hace, por qué no lo hace, pero por lo menos nosotros creemos esto. Lo que realmente profesan arrepentimiento, esto que yo estoy leyendo está allá también. Lo que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados para estas ordenanzas. Esto dice el párrafo 2. La confesión. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Nosotros realmente creemos que lo que deben ser bautizados los que solamente profesan que ellos tienen un corazón arrepentido. ¿Qué haremos nosotros confundidos por el corazón arrepentido? Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces ellos sí pueden bautizarse, o sea, porque arrepentidos para con Dios y ejercen una fe en Cristo y obediencia a Él. ¿Por qué obediencia? Porque tienen un uso de conciencia y son los únicos que están sujetos adecuados a esta ordenanza. Nada más. ¿Ah? Ese es el párrafo 2. No sé solamente lo que... Sí, pero sí, yo creo que ya terminé con esto. Ya no sirve más. Entonces, voy a seguir entonces con los sujetos, los receptores adecuados. Bueno, acá están sujetos apropiados. ¿Y qué dice la confesión? Dice así, ¿quién debe ser bautizado? Bueno, la respuesta a esta confesión dice Wadner que solamente los discípulos profesantes deben ser bautizados. O sea, solamente aquellos que han ejercido arrepentimiento son los que deben, y se han identificado con Cristo, son los únicos que deben ser bautizados. Se puede llegar a entender esto, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros. La respuesta, dice la confesión, es que solo los discípulos profesantes deben ser bautizados. Y él, o sea, dice, bueno, que hay varias evidencias y bueno, él va a entrar en algo que yo no lo voy a pasar por arriba porque él va a entrar en la distinción fundamental en la historia, en la iglesia históricamente. Y él habla un poco de la regeneración bautismal de los sacramentalistas, después habla un poco de los antisacramentalistas y se enroscan muchas de esas cosas que yo le voy a pasar por arriba porque ya está bastante denso lo que vengo hablando, está bastante pesado. O sea, sé que estas cosas como que traen un poco de pesadez mental, ¿no? Yo soy igual que ustedes, me gusta la Biblia, pero justo este tema me toca tocarlo y bueno, ¿qué va a hacer? No me lo pude escapar.
pero yo soy más de hacer la predicación expositiva. Pero bueno, acá dice, entonces la división, él empieza con la división fundamental entre los antisacramentalistas. Él dice que después de la Reforma surgieron dos grupos antisacramentalistas: los bautistas, que se oponían al bautismo infantil, y los pseudo-bautistas, que lo apoyaban. Ojo, cuando decimos bautistas, no estamos diciendo todos bautistas, nosotros somos bautistas, pero somos bautistas reformados, que se pueda entender, porque vamos a decir, porque él está hablando de bautistas, o sea, siempre se puede entender Iglesia Bautista Reformada. Entonces dice los bautistas, pero no está diciendo bautistas reformados, sino que los bautistas, o sea, no sé si no dan una calificación, creo que será hay muchas clases, ¿no?, de bautistas, están los fundamentalistas y otros más, ¿no?, pero que se oponían al bautismo infantil, y los pseudo-bautistas que lo apoyaban, los pseudo-bautistas habiendo rechazado el concepto católico romano de la regeneración bautismal y su doctrina de la autoridad de la traducción. Él dice que se vieron forzados a construir un razonamiento bíblico para el bautismo infantil. Para que lo puedan entender con mis palabras, porque por ahí no entienden nada de lo que estoy hablando yo. O sea, si quieren usar esto de mientras, pues yo ya no lo ejerzo más esto, para ahí trabajando eso. ¿Te llevo algo? Para ahí trabajando. Entonces, mientras yo sigo con esto, ¿qué sucede? Vamos a decir, los padres bautistas, para que se puedan llegar a entender, aquellos que bautizan, o en este caso, está hablando de qué? De los presbiterianos, está hablando solamente que él no lo dice, como sexuales palabras, lo tengo que decir yo tengo que dar la cara. Pero, ¿qué sucede? Que los padres bautistas, los presbiterianos, rechazaron, o sea, el concepto católico romano, porque venía de ellos, los católicos romanos, el bautizar, ¿no? ¿De qué? De la regeneración bautismal y su doctrina de la autoridad de la tradición. Entonces los presbiterianos no estaban de acuerdo con esto. Dicen, no, de ninguna forma, de ninguna manera estamos de acuerdo con eso. Entonces tuvieron que buscar una vía o algo, una vialidad para fundamentar el razonamiento, lo que ellos creían de bautizar a los infantes, porque no estaban de acuerdo con lo que decían ellos, porque no es regenerar con el chico donde tirás agüita en la cabeza. Entonces ellos no creían ellos, los antisacramentalistas, perdón, los pseudo-bautistas, ¿no? Eran los pseudo-bautistas. Se puede llegar a entender, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que él sigue diciendo, el argumento fundamental de los pseudo-bautistas antisacramentalistas. ¿Qué fundamento tienen ellos? O sea, ¿en qué se basan para que palabras castellanas para que la puedan entender? ¿De dónde se basan ellos para bautizar a los chicos, los presbiterianos? Pues son hermanos nuestros, aunque no lo puedan creer, porque ellos no son igual que los católicos apostólicos romanos, ellos que tienen muchas herejías. Son hermanos de verdad de nosotros, pero ¿qué sucede? ¿Por qué tienen ellos? Ellos dice, o sea, hay alguien que es muy conocido dentro del ámbito de ellos, que es John Murray, y él dice, Waldo lo nombra a Murray, y dice que el argumento, o sea, para el bautismo infantil, dice que se apoya en el reconocimiento de la acción y revelación redentora de Dios en el mundo, que son una forma de pacto. En sí, en una palabra, la revelación redentora es una acción de pacto, y la revelación redentora es una revelación de pacto. Incrustando esta acción, sigue diciendo él, divina de pacto, está el principio de que el simiente infantil de los creyentes está incluida con sus padres en la relación y provisión del pacto. En este método de la administración de la gracia de Dios en el mundo, el que debe apreciarse pertenece tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento. En su presencia y significado, lo que constituye el fundamento del bautismo infantil es la percepción de su significado, lo que ilumina el significado de esta ordenanza. Una ensalada, ¿no? No se puede entender nada. Bueno, por suerte, o sea, Kingdom, él lo va a resumir, o sea, hábilmente, o sea, este argumento de Murray y de todos aquellos que son bautistas reformados, o sea, aquellos que, vamos a decir, que bautizan a los chicos, pero son reformados. Por eso que yo quiero, esta mañana estaba leyendo el Facebook ahí y ahora ya sigo con esto. Y decía, nosotros no solo apoyamos, no sé qué, las mujeres predicadoras, algo así, sino que las instituimos, o sea, que las ordenaban mujeres predicadoras. Estaba una mujer predicadora. Y digo, wow, ¿sabes lo que me más asombró? Que abajo decía, iglesia reformada de tal lado, decía. Yo la tenía en el Facebook. Y digo, y eso
que sucede hoy, que hoy la reforma ha surgido así como, ¿te acuerdas cuando decía Jesús te ama? Todos usaban remera, gorrito de Jesús, Jesús vencedor, es más que vencedor que Cristo, Jesús te ama en el auto. Y hoy también reformado es algo todo común, es algo común, cualquiera. Me llamo Charles Spurgeon, yo me llamo Juan Gil, y todos son así reformados. Pero lamentablemente nadie se toma este tiempo que me estoy tomando yo de todos estos meses, hacerle doler la cabeza a ustedes para que poder aprender, porque decimos somos reformados, pero no te han leído ni siquiera la confesión. ¿No sabes cuál es la diferencia entre la confesión Westminster y la diferencia de la confesión bautista de 1689? Y yo no nací. Yo vengo de la iglesia carismática, casi no necesito incluso nací en iglesias católicas, pero es uno que tiene que estudiar, informarse, saber lo que cree. Bueno, puedo decir sí, amén todo lo que dice el pastor y ya está. Debo saber si de verdad está bien. Entonces, me llamó la atención, y eran reformados, pero levantaban y ordenaban pastora en una iglesia reformada. ¿Ves? Entonces debemos saber por qué se hace eso. ¿De dónde viene esto? Y eso es lo que estamos investigando, y esto es lo que hace un poquito de la cabeza. Por eso disculpa un poco, pero pues lo pueden entender. Entonces, ¿quién no lo va a resumir a todo esto, lo que Murray lo hizo tan difícil? Lo dice así: el argumento que realmente tiene la forma, vamos a decir él, es algo claro y directo. Él lo define en 3 partes, en forma muy clarita. Él dice así: el pacto de gracia pertenece no solo a los creyentes, sino también a sus hijos. Eso es lo que ellos argumentan para bautizar a sus hijos. En la parte 2 dice: la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, que era aplicada a los niños, al igual que en ciertos casos a los adultos. Y el 3 dice: la señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo, que ha reemplazado la circuncisión y debe ser aplicado tanto a los creyentes como a los hijos. Bueno, eso es lo que ellos argumentan, ¿no? Vamos a ver ahora la diferencia fundamental entre las respuestas bautistas a este argumento. Bueno, él empieza a hablar ahora un poco de la respuesta bautista, pero no nosotros, sino los bautistas que no son reformados. Vea, acá me replata de bautistas, pero que no son reformados. Entonces, ¿qué piensan ellos sobre esto? Bueno, estaban los anabautistas, los menonitas, procedentes del siglo XVI, ¿no? Y los dispensacionalistas que han surgido hace poco, en el siglo XIX, ¿no? Y estos grupos que están en contra, o sea, de la unidad fundamental de la Biblia y del proceder de Dios con su pueblo dentro del pacto, ¿no? Por eso nosotros no nos quieren, porque dicen que somos del pacto, ¿no? Entonces no aprecian, o sea, el argumento paido-bautista de los pactos, y consideran que los pactos del Nuevo Testamento son como creyentes de por sí para el bautismo del creyente. Ellos no quieren, ¿no? Entonces él saca, él comenta lo que dice Kingdon, o sea, de que bueno, que cualquiera que estuviera muy bien instruido en la escritura, y él sigue hablando, ¿no? Que como que podría en una parte refutar lo que dicen ellos, ¿no? Hasta una parte dice que podría ganarse la burla de cualquier pseudo-bautista bien instruido en la tradición reformada, ¿no? Porque, sí. Pero ahora lo que nos compete a nosotros es que va a hablar de nosotros ahora Kingdon, ¿no? Él dice, sin embargo, los bautistas no reformados y los pseudo-bautistas reformados de nuestro tiempo necesitan ser conscientes del hecho de que históricamente hablando existe una poderosa corriente apologética bautista que, si bien fluye de la teología reformada, expone la debilidad del argumento del pacto para el bautismo infantil. ¿Y los nombres son de qué? De acá vienen, o sea, ¿quién son? Son los de los nuestros, ¿no? O sea, los bautistas reformados. ¿A quién nombra? Él dice a John Bunyan, John Hill, Abraham Bott, Alexander Carson y C.H. Spurgeon. Son representantes de una tradición bautista particular que es consecuentemente con la teología del pacto. Nosotros estamos de acuerdo con la teología del pacto igual que en ellos. Solo que vamos a ver, él va a desgrimir, o sea, que solamente en este aspecto del bautismo, o sea, de infante nada más, que como que hay una aspereza, pero en sí estamos nosotros igual, que creemos en del pacto de nosotros, ¿no? Que solo que los otros no creen, los otros bautistas y los dispensadistas no creen, pero nosotros entre estos, los bautistas y nosotros que no bautizamos de frente sí creemos en el pacto, ¿no? Sé que está difícil, pero bueno, así que entonces él sigue diciendo: los bautistas reformados abrazan la unidad de la revelación bíblica y el proceder de Dios con su pueblo mediante pactos. Eso es lo que creemos nosotros también. Entonces insisten, sin embargo, que una idea exacta de proceder de Dios mediante pactos realmente requiere el bautismo de creyentes. La respuesta bautista reformada admite que la unidad proceder de Dios mediante
pacto existe un cierto paralelismo o analogía entre la circuncisión y el bautismo, Romanos 4:11, Colosenses 2:11 y 12, y ambos eran ritos o símbolos de introducción al pueblo del pacto de Dios, ¿no? Ahora vamos a ver la demostración bíblica, o sea, ahora sí vamos a ver, esto es mucho lo que ellos creen, lo que todos, vamos a ver ahora qué es lo que dice la Biblia. Hasta ahora estuvo lindo, no, yo creo esto, aquello, lo estoy tratando de pasar en castellano con mis palabras, porque si no se puede entender mucho lo que hablan ellos. Sí, ya sé que lo entendiste. Entonces, él dice esto, bueno, moment please, no lo hago como anda, o sea, es para que puedan entender. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Entonces, vamos a centrarnos en eso. Él sigue diciendo con estas consideraciones históricas, clarificando la naturaleza de la cuestión, puede preguntarse sobre la demostración bíblica de la verdad del bautismo de creyentes, ¿no? Él sigue diciendo, a menos que los padres bautistas reformados puedan establecer claramente su argumento para el bautismo infantil a partir de la circuncisión y el antiguo pacto, se debe presuponer que solo deben ser bautizados los discípulos profesantes. Y esto es así por dos razones. Él va a poner dos razones por qué deben ser solamente los discípulos profesantes, ¿no? Como creemos nosotros. Él dice que antes de la reforma el bautismo infantil se practicaba sobre la base de la tradición eclesiástica y la doctrina de la regeneración, ¿no? ¿Esto de quién está hablando? Porque está hablando de la católica apostólica romana, ¿no? La iglesia católica. Decía que era así, el bautismo de infantes venía de ellos, antes de la reforma. Entonces se puesta que los protestantes reformados rechazaban ambas, hubieran sido de esperar que rechazaran el bautismo infantil. Lo que está diciendo este hombre, o sea, algo se puede decir, Walden está diciendo, estos hermanos que ahora están bautizando, que son reformados igual que nosotros, sabiendo que venía de los católicos, porque los católicos bautizaban a los infantes, era de suponer que estos hermanos reformados igual que nosotros, por ahí se ve que se dividieron, iban a rechazar esto, porque eran doctrinas, vamos a decir, en sí eran doctrinas, una tradición eclesiástica de la iglesia y la doctrina de la regeneración. Dice, bueno, van a rechazar, pero no lo rechazaron, ellos siguieron bautizando, hasta el día de hoy siguen bautizando, ¿no? O sea, muchos de ellos, de estos protestantes reformados. Y hubiese sido esperar que rechazaran el bautismo infantil, dice. Su respuesta, no obstante, fue construir un argumento para el bautismo a partir del Antiguo Testamento. Entonces ellos ¿qué hicieron? Bueno, queremos seguir bautizando a nuestros hijos, pero debemos levantar un argumento, porque no es como yo dice, la tradición eclesiástica y la regeneración, que ellos cuando son le tiraban agüita en la cabeza. Entonces tuvieron que levantar un argumento y se fueron al Antiguo Testamento. Sin este argumento dice que no existe justificación bíblica para qué. Los padres bautistas representativos dicen que lo admiten, y él saca de Warfield, observa la justificación para el bautismo infantil no ha de buscarse en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y lamentablemente, o sea, para mí asombro, o sea, que yo sabía también, porque yo una vez estaba hablando con otro pastor y me decía que tenía Bercos, yo también decía tener cuidado porque Bercos también, cuando yo estaba hablando con el tabernáculo de allá del Metropolitano de Londres, cuando antes hablaba, ahora no hablo más, pero él también me dice, está bueno, es uno de los mejores libros, Teología Sistemática de Luis Bercos, pero no te olvides también el que es bautista, perdón, que él es un reformado, pero es presbiteriano. Y acá lo vamos a ver clarito, empapado de lo que dice Berkov. Por eso es bueno que yo digo, yo tengo a Berkov ahí, pero no lo tengo para tener polvito ahí nada más. O sea, lo tengo para estudiarlo. Por eso que muchos que lo tienen, que sepan qué libros son reformados, quién son bautistas reformados, quiénes son presbiterianos. Esto yo sé que no es mucha responsabilidad de ustedes, o sea, de los que están escuchando, pero sí del pastor, amigos. Si vos sos pastor, vos tenés la responsabilidad de no agarrar cualquier libro y darle a la congregación y esto le voy a dar a ustedes. Si no, lo tenés que haber vos estudiado y fíjate bien. Acá Berkov va a mostrar de que él es un Pablo Bautista. Luis Berkov dice, confirma este pensamiento. Se observará que todas estas afirmaciones se basan en el mandamiento de Dios de circuncidar a los hijos del pacto, pues en última instancia este mandamiento es la base para el bautismo infantil. ¿Ves? Entonces, Berkov está mostrando aval a esto, ¿no? Sigue diciendo este hombre Waldron, dice, el bautismo es un símbolo tanto de las bendiciones del Evangelio como de la respuesta salvadora del Evangelio. Simboliza el arrepentimiento y perdón. ¿Ves? Esto sí es lo que queremos nosotros. Sin duda, pues la presuposición debe ser que el bautismo ha de ser administrado solo a aquellos que se arrepienten y son perdonados. Solo el argumento más claro y fuerte basado en la circuncisión podía siquiera suscitar cuestiones acerca de esta presuposición. Y él va a considerar tres consideraciones que refutan el argumento de Pablo Bautista. Él va a esgrimir con tres argumentos lo que están esgrimiendo los Pablo Bautistas.
Uno, el argumento que del Pablo Bautista presupone lógicamente no solo la unidad, sino también la identidad del bautismo en el nuevo pacto y la circuncisión en el antiguo pacto. Él dice así: admitimos que existe un cierto paralelismo o relación entre la circuncisión y el bautismo. Los Pablo Bautistas van más lejos, equiparan o identifican a ambos, o sea, la circuncisión y el bautismo, ¿no? Por ejemplo, él saca a Orgel y observa la iglesia del Antiguo Testamento es la misma que la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, como la circuncisión significa y ligaba exactamente lo mismo que el bautismo, y puesto que el bautismo ha ocupado exactamente el lugar, se deduce que la calidad de miembro de la iglesia de los hijos de los profesantes debe ser reconocida ahora como lo era entonces, y estos deben ser bautizados. Y Berkov habla del bautismo como que sustituye la circuncisión. Entonces levantamos una pregunta, dice él: ¿es correcto poner la misma señal entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la circuncisión y el bautismo? ¿Sería correcto? O sea, ponerlo así como una misma señal, que uno suplanta al otro. Y entonces él sigue diciendo: existen ciertas diferencias entre la circuncisión y el bautismo. Dejemos a un lado el hecho de que el rito externo es claramente diferente, o sea, son diferentes los ritos, no son los mismos, pero eso vamos a dejarlo de lado, dice. Él dice: los sujetos de las ordenanzas también son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque ellos dicen que la circuncisión suplanta el bautismo, pero él está refutando muy bien esto, porque dice que solo los varones, esto es importante, solo los varones eran circuncidados, sin embargo, tanto creyentes como mujeres son bautizados. Yo creo que con eso estaría para bastar nada más, ¿no? Porque ¿quién era circuncidado? La parte del prepucio de su parte del hombre, el hombre. Entonces, pero en el bautismo, ¿quién son bautizados? Los hombres y las mujeres. Entonces, no es que todo sea suplanta como que es igual, porque no es tanto igual. En uno eran los hombres y acá son hombres y mujeres. Y este pasaje, vamos a decir, que es clave o clásico sobre la relación del antiguo pacto con el nuevo pacto, enfatiza no su identidad ni aún su similitud, sino que su diferencia. Y esto lo podemos ver en Jeremías 31, 31 al 34, y el nuevo pacto, o sea, si el nuevo pacto no es idéntico al nuevo pacto, entonces, ¿cómo podría decirse que el bautismo es idéntico a la circuncisión? Además, la adopción del antiguo pacto no equivale a la adopción del nuevo pacto. Eso lo podemos ver en Romanos 9, del 1 al 5, Romanos 8, 14 al 17. Y esta misma palabra griega se utiliza tanto en Romanos 9, 4 como en Romanos 8 al 16. También la diferencia específica entre el antiguo pacto y el nuevo pacto prohíbe la continuación de los miembros infantiles en el pacto. Esa diferencia específica es que el pueblo de Dios en el nuevo pacto no quebrantará el pacto como lo hizo Israel, y también que todo el pueblo de Dios del nuevo pacto conocerá al Señor, en Jeremías 31-34. Entonces, ¿cómo podría conocer un infante? Nosotros decimos, ¿no? Si no lo puede conocer, si no tiene uso de conciencia. Solo aquellos que tienen uso de conciencia pueden conocer al Señor, en Jeremías 31-34, ¿no? O sea, los que se van a bautizar. Y si la circuncisión fue una señal de ser miembros del pacto, como también lo es el bautismo, también nosotros admitimos que el bautismo debe ser administrado a todos los que son miembros del nuevo pacto, a todos los verdaderos circuncidados del Nuevo Testamento. Pero, entonces levantan la pregunta: ¿quiénes son estos? Aquellos y solo aquellos que conocen al Señor, como está diciendo John en Jeremías 31-34. Pero ¿cómo va a conocer un bebé al Señor? Entonces, creemos que solamente aquellos que tienen uso de conciencia, ¿no? O sea, entonces, en Jeremías 31-34, y estos están espiritualmente circuncidados, lo podemos ver en Filipenses 3:3, ¿no? Y han nacido de Dios, en Juan 1:12 al 13, ¿no? Y esto que no es de voluntad, no sea humana ni de carne, sino que de Dios, ¿no? Y pueden reclamarse de ser miembros del nuevo pacto y el derecho a su señal. Entonces el pueblo del nuevo pacto ya no era una nación física, sino espiritual, en Mateo 21:43. Por tanto, los linajes físicos no proporcionan el ser miembro de esta nación ni permiten la participación de señales del pacto. No sé si se puede llegar a entender. No olvidemos que ya lo vimos mucho en el estudio romano que venimos viendo, que si el linaje, o sea, la promesa que se le había hecho a Abraham, no era toda la descendencia carnal, o sea, de la carne, ¿no? Sino que era a la espiritual.
Ya lo vimos, nosotros estamos en Romanos casi 2 años y medio que llevamos estudiando. Entonces, ¿qué sucede? Era al linaje espiritual. ¿Y cuál es el espiritual? A todo lo que ejercen fe, ¿quién? El Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto, o sea, que Él ha muerto por nuestros pecados. Entonces sigue diciendo, por tanto, profesa lo que demanda la circuncisión. La circuncisión, ¿qué demandaba? Demandaba ciertamente un nuevo corazón, pero no profesaba un nuevo corazón. Ya sabemos que la ley nos acusaba, ya lo vimos un montón de veces, la acusaba, nos demandaba que debemos portarnos así, pero no ponía el querer y el hacer. Solamente te decía esto y te acusaba la ley. Solamente el espíritu de vida te da, ya lo vimos en Romano 8, esto, para poder caminar de acuerdo como Dios manda, ¿no? Entonces, no te da un nuevo corazón. Y esto, el bautismo, o sea, profesaba un nuevo corazón. Aún existe una estrecha relación entre el bautismo y la circuncisión, pero no son idénticos. El argumento paulo-bautista, que equipara ambas ordenanzas, no es por tanto válido. Hay unas partes que las he pasado por arriba para no seguir, o sea, voy a seguir con la parte donde dice los paulo-bautistas, no es consecuente al aplicar su lógica a la mesa del Señor. Él empieza diciendo así, históricamente y casi unánimemente los paulo-bautistas reformados no han creído ni practicado el dar la cena del Señor a los niños bautizados. Han arguido que los niños están en el pacto y que por tanto se les debe administrar el bautismo, la señal del pacto. No obstante, la cena del Señor es claramente una señal del pacto, en el 1 Corintios 11:25, y ellos no dan la cena del Señor a sus hijos bautizados, demandan una confesión personal de fe antes de participar en la cena del Señor. En otras palabras, demandan exactamente lo que los bautistas demandan para la participación del bautismo, ¿no? Entonces, si me tengo que frenar en cada una de estas cosas, no voy a terminar más, ¿no? Pero en sí ellos no le dan de la Santa Cena a los chicos, ¿no? Ahora lo voy a tratar de explicar un poquito más, o sea, para que se pueda llegar a entender, porque si me freno acá, más adelante lo tengo que explicar de nuevo, y ya lo voy a explicar dentro de un ratito. Así que, entonces sigue diciendo ahora así. Ahora bien, en caso de que el lector, perdón, lo que están escuchando, o sea, pues yo estoy leyendo, no podamos, o sea, no lo puede llegar a entender, o sea, cuál es el problema, o sea, de esto, él sigue explicando. Yo una parte me la estoy pasando por arriba porque es clarísimo. Pero el problema de esto, él dice que él lo va a explicar, o va a tratar de explicarlo en 3 afirmaciones más o menos. Uno lo va a decir así. Él dice así, la cena del Señor y la Pascua son, si cabe, más paralelas que el bautismo y la circuncisión. La cena del Señor fue instituida en el contexto de una comida pascual. Las ordenanzas mismas son mucho más similares que el bautismo y la circuncisión. El punto 2 que él arguye dice así, a todos los que eran circuncidados se les mandaba comer de la Pascua del Señor, en Éxodo 12, 3, 4, 6, 21, 28, 42, 49. El punto 3 y la conclusión debería ser que todos los bautizados comieran de la cena del Señor, pero los padres bautistas no son consecuentes. Entonces, él dice que si basándose en el Antiguo Testamento, para que se pueda entender en castellano sería así, en el Antiguo Testamento los que estaban circuncidados participaban de la Pascua, que lo que hoy sería nosotros la cena del Señor, ¿no? Entonces, si se van a basar en el Antiguo Testamento como ellos quieren, entonces bueno, entonces ¿qué deberían hacer? Deberían, si están ya que lo bautizan, deberían ¿qué? Darle la cena del Señor, porque en el Antiguo Testamento los que estaban circuncidados participaban de la Pascua, pero ellos no, quieren bautizarlo, pero no quieren dar la cena del Señor. Entonces no son consecuentes con esto, es lo que está diciendo él. Creo que está bien presentado, ¿no? Esto no es con ánimo de pelear, pero sí de presentar lo que nosotros creemos, porque hacemos las cosas porque son bíblicas, no las hacemos por tradición de hombres, no porque se está haciendo así, sino que es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver por qué creen los pueblos bautistas en una confesión de fe personal e inteligente es necesaria para participación de la mesa del Señor. O sea, ellos le hacen a sus hijos una confesión de fe para que puedan participar de la cena del Señor. ¿Pero por qué lo hacen? O sea, ¿por qué tendrían que hacer eso? El requisito, vamos a decir, del autoexamen, o sea, de 1 Corintios 11:28, que se cita, o sea, con frecuencia, que es lo que sacan ellos, pero si el Nuevo Testamento es normativo para la cena del Señor,
¿Y por qué no para el bautismo? Entonces está diciendo, si el Nuevo Testamento, si ellos se basan en el Antiguo Testamento y no se basan en el Nuevo, entonces ¿por qué sacan una norma normativa del Nuevo Testamento y la aplican a la cena del Señor, pero no la quieren aplicar al bautismo? ¿Mm? Y ellos dicen que el argumento de la circuncisión, vamos a decir que eclipsa el requerimiento de la fe. ¿Por qué no eclipsa también el argumento de la Pascua, el requisito necesitario del autoexamen? ¿Mm? O sea, si lo vamos a bautizar, dale que tome la cena del Señor. Pero ellos dicen que no. Y bueno. Entonces, vemos que acá hay una inconsecuencia en todo esto, ¿no? De los Pablo Bautistas. Pero ellos sacan, o sea, arguyen, o sea, de Éxodo 12, 26, 27, que los antes no eran admitidos, o sea, la Pascua sin un entendimiento inteligente. Y acá empiezan los problemas, ¿no? Que uno dice, y lo que tengo yo, y acá empiezan a argumentar de nuevo, que, o sea, él sigue diciendo, y así no terminamos más. Porque uno dice esto, uno dice lo otro, pero los Pablo Bautistas, ellos demandan más que esto, que un entendimiento de sus hijos en cuanto se requiere una confesión de fe. Porque ellos sacan a Éxodo 12, 26, de 27, que eran, que tenían un entendimiento inteligente. Pero, ¿qué decimos? O sea, los reformados, o sea, bautistas reformados, que ellos demandan más que una confesión personal antes que sus hijas participen de la cena del Señor. Porque este entendimiento, o sea, no era una condición para participar de la comida pascual, o sea, el texto que ellos estaban hablando, ¿no? Y arguyen también a partir de la incapacidad física del infante. No hablamos que está hablando de bebé, ¿no? O sea, por eso dice que no son capaces de comer, para comer el alimento sólido. Pero, ¿qué pertenencia tiene que tener esto, no? Porque estamos hablando que todo israelita circuncidado, según lo que dice, porque basado en el Antiguo Testamento, lo que están sacando ellos, era suficiente mayor para comer alimento sólido, entonces participaba realmente también. Y no se requería también una confesión de fe personal antes de la participación que tuvieran lugar, como se hacía antes. Entonces esta posición no es muy lógica de los padres bautistas, porque al permitir, o sea, que todos los niños sean bautizados y tomar la comunión, también podrían tomar el alimento sólido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Dice, y acá donde la complica un poco, bueno, ya es bastante complicado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero Waldron dice algo así. ¿Cuál es? Dice, si no es la razón, si no es la lógica razón para la que los Pablo Batistas han practicado la comunión de los creyentes, ¿cuál es la verdadera razón? O sea, ¿por qué hacen eso? Y dice, es que sus grandes teólogos y pastores cristianos saben sus razones, que tal práctica destruiría efectivamente la iglesia visible. La verdadera conversión ya no tendría una expresión externa, dice él, simbólica y visible. Ser miembro de la iglesia se convertiría en algo puramente externo y no espiritual. Y esta es la razón grande y concluyente por qué los padres bautistas no se atreven a tomar la alternativa de la comunión infantil. ¿Sí? Él sigue diciendo en una parte, empieza a hablar, los Pablo Bautistas son incapaces de explicar la enseñanza del Nuevo Testamento. Ya estamos llegando casi al final, ¿no? Por eso yo lo decidí dividir al estudio porque era bastante largo, ¿no? Dice así, dice así, los Pablo Bautistas son incapaces de explicar la enseñanza del Nuevo Testamento. Dice, en el estudio anterior, o sea que estamos viendo nosotros recién, del Pablo Bautismo, que estábamos intentando afrontar el argumento que ellos sacaban del Antiguo Testamento y la circuncisión, lo que ellos dicen, ¿no? Que está sacado del Antiguo Testamento, basado en el Antiguo Testamento y la circuncisión. Y este argumento ya le hemos respondido, ¿no? O sea, ya estuvimos mostrándolo. Y ahora vamos a volvernos ¿a dónde? Al Nuevo Testamento. Y vamos a ver las evidencias, ¿no? Contra el Pablo Bautismo. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, la circuncisión y el bautismo. Ahora, en sí, tratando de achicar el estudio, eso es lo que sucede. Vamos a ver, la circuncisión, vamos a empezar de acá. La circuncisión, la ordenanza del Antiguo Testamento fue abolida en Cristo, y eso lo vemos en Hechos 15, del 5 al 24. Y en 1 Corintios 7, 18 al 19, Gálatas 2, 3, y un montón de textos, ¿no? Gálatas 6, 12 al 15. Y cualquier, o sea, paralelismo, estamos viendo lo que dicen con el Nuevo Testamento, ahora no con recién estuvimos viendo con el Antiguo Testamento, ahora con el Nuevo Testamento. Entonces cualquier paralelismo, o sea, que se sea admitido, que pueda haber entre la circuncisión y el bautismo, la circuncisión fue abolida en sí,
Y el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento. Por tanto, nosotros arguimos los datos del Nuevo Testamento deben ser, sin duda, los normativos para su práctica. Al Antiguo Testamento solo se le puede conceder un valor secundario. Lo que decimos siempre, no podemos ir al Antiguo Testamento a sacar cosas y tratar de aplicarlas al Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y de ahí tenemos que sacar los datos, o sea, para que la práctica normativa, o sea, que nosotros tenemos sobre el bautismo, ¿no? Que es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver unas consideraciones de la evidencia neotestamentaria para el bautismo de discípulos. Un poco de eso, y voy a adelantarlo un poco hasta, voy a tocar mejor la parte que ellos sacan de Hechos 2:39, que en Hechos 2:39 es el texto que sacan ellos, porque dicen así: porque la promesa ha sido hecha para ustedes y sus hijos. Ese es el texto que ellos sacan, que dice que la promesa ha sido para ustedes y sus hijos. Quiero aclarar algo que quizás muchos no han escuchado, la exposición expositiva que estamos haciendo del libro de Romanos. Por otra vez estamos viendo justo el libro de Romanos 15, y justo hablaba algo de esto yo. Cuando se presentaba el Evangelio en este texto, no nos olvidemos que los receptores que se estaban hablando eran judíos, y estaba hablando Pedro, que era a la circuncisión. Y cuando habla Pablo, habla a la incircuncisión, a nosotros los gentiles. Entonces debemos ver en el contexto a quién está hablando. Acá le está hablando a los judíos. Nosotros no teníamos promesas en sí, estábamos alejados de la promesa. Pablo dice en Romanos 15, como está viendo a los otros, a ella se fue cumplida la promesa, vino a cumplir Cristo la promesa a ellos que se había dado, pero a nosotros fue por misericordia. Ya lo abrimos, ¿se acuerda otra vez en Romanos 15? Nosotros era por misericordia, tener misericordia que quiera tener misericordia, pero a ella había una promesa para cumplírseles, ¿no? Bueno, esto es por arriba para que puedan entender, pero más allá de eso, vamos a aceptarle el argumento o que dicen ellos, y vamos a esgrimir de acuerdo al argumento como ellos dicen, ¿no? Pero no olvidemos lo que yo dije recién. Entonces se le está hablando a judíos, porque la promesa ha sido a usted y a sus hijos, ¿no? Bueno, ellos dicen en Hechos 2:39, el Pablo Bautista dice que en sí es un reconocimiento providencial del bautismo infantil al tiempo de la fundación misma de la Iglesia cristiana. Y esta interpretación, vamos a ver que pasa por alto dos elementos que son obvios en el texto, en el texto Hechos 2:39, y esto es vamos a hacer ya, estamos haciendo un estudio más exegético, texto ahí, ¿no? Viendo. Pero primero, los argumentos que ellos pasan por arriba en esto, es que la naturaleza de la promesa, esta no es la promesa de ser miembro externamente en la iglesia, o aún la promesa del pacto con Abraham, lo que está diciendo Waldron acá. Él dice que es la promesa del Espíritu, en el versículo 38 y 33 yo voy a leer solamente uno, el 2:38, de hecho ahí, en el versículo anterior, dice: bautícese para perdón de pecado y para remisión del Espíritu Santo. Entonces ellos sacan un texto, esto es lo malo, es algo malo porque nuestros hermanos presbiterianos son muy estudiosos de las Escrituras. Es muy raro que hayan sacado un texto así y no haber leído el texto anterior. A mí me sorprende, pero bueno, el versículo anterior es algo básico, o sea, que ellos lo tienen que saber, ¿no? Que mismo es algo muy básico de la analogía de la fe, ¿no? Toma todo su contexto ahí y viene hablando el versículo anterior que bautícese para perdón de pecado y para remisión del Espíritu Santo. Y esta era la promesa hecha para ustedes y sus hijos, ¿no? El perdón de los pecados y la remisión del Espíritu Santo. Eso viene hablando en el contexto. Y el segundo, o sea, que pasan por alto, de la definición de estos receptores, que no es una promesa incondicional, sino paliativa a todos los judíos, todos sus hijos y todos los que están lejos. Es una promesa condicionada al arrepentimiento. Por tanto, es crucial no dejar de lado la segunda parte del versículo 39,
Lo que estaba diciendo yo recién, era una promesa de qué, a todos los judíos, a todos los que estaban lejos, pero no estaba hablando de nosotros, lo que yo dije la otra vez. Pablo mismo se puede leer en Romanos 15, en la parte del habla, que ellos les han dado una promesa, pero nosotros, o sea, somos otro pueblo que nosotros, por misericordia, nosotros, que por nosotros somos salvos y ahora somos parte de esa promesa, pero a ellos había sido esta promesa, ¿no? Si se puede llegar a entender. Y esta era, la promesa es que habían sido llamados por el Señor, por Dios, y se les concedía el arrepentimiento y el perdón. Eso es lo que está hablando. Y bueno, y ahora, bueno, pero ellos siguen, o sea, vamos a decir, firme todavía en su postura, y los pueblos bautistas citan, al no hacer caso de eso, sí, tienen otros argumentos, como que los bautismos de la familia del Nuevo Testamento. Entonces ellos van al Nuevo Testamento, los pueblos bautistas reformados, y dice que la familia de Cornelio, en Hechos 10, del 1, del 33 al 44, fue bautizada. Y nosotros no tenemos problema en bautizar a toda una familia. No hay problema, pues ellos se bautizaron en todo. Pero no tendríamos problema. Pero ¿qué sucede? Si todos los de la familia temieran a Dios y escucharan la palabra y recibieran el Espíritu Santo, entonces sí se los bautizarían, pero no es que se bautizaron todos, incluso infantes, porque no habla nunca de infantes acá, que fueron bautizados. Él también sacan a la familia de Lidia, que fue bautizada en Hechos 16, 13 al 15. Pero Walden cita a un personaje que se llama Hewat, y que él comenta acertadamente diciendo, nada en este pasaje, o sea, lo que dice la familia de Lidia, nada en este pasaje implica que Lidia estuviera casada y que tuviera niños de pecho, pues viajó unos 500 kilómetros de la ciudad natal y sintió la libertad como cabeza de la casa para invitar a hombres a su hogar, puesto que Lucas habla de que la familia de ella fue bautizada y de la importunidad con que ella obligó a los apóstoles a quedarse en la casa de ella, no haciéndose mención de su marido. La hipótesis más probable es que no tuviera marido. En cualquier caso, debe haber habido otros adultos en su casa. ¿Qué quiere decir? Que está diciendo que no podía ser que no tenía marido, puede ser que no tuviera niño y niña de pecho. Entonces, no es como ellos dicen, se fue bautizada Lidia y también capaz con los bebés que estaban ahí. Y no aparece nada, no existe ningún texto para decir eso, sería añadir a las escrituras, ¿no? También en Hechos 16, 31 al 34, ellos dicen que la familia del carcelero de Filipo fue bautizada. Pero también, ¿qué dice el texto? Que el pasaje que creyó y se regocijó. La familia también de Estéfana fue bautizada, según en 1 Corintios 1:16, para que lo puedan entender todo, para no seguir así con todos estos argumentos. Cada familia, cada uno que creían en el Evangelio, tenían uso de conciencia, no era un bebé, sino que tenían uso de conciencia y creían, sí, la familia, pero bueno, pero no, en el texto dice la familia, pero el bebé, pero en el texto no aparece ningún bebé, para que se pueda llegar a entender. Entonces no es hay muchísimos textos para estar hablando, pero no voy a terminar más. Este se podría llegar a ser largo. Voy a terminarlo con esto ya porque está creo que se ha extendido bastante, ¿no? Voy a cerrar con esto. Esto es muy importante, porque ellos lo que creen esto: el pacto con Abraham y el bautismo infantil. El pacto con Abraham, dice Waldron, el pacto con Abraham es una de las estructuras cohesivas de la Biblia. Dice, por tanto, en su argumentación a favor del bautismo infantil, a los Pablo Bautistas les agrada dedicar la atención, dice él, ¿no? Y entonces él sigue diciendo, no decir nada específicamente acerca del mismo podría considerarse como que se dejara un gran vacío en esta argumentación contra el Pablo Bautismo. Y la argumentación de los Pablo Bautistas basada en el pacto abrámico en las siguientes. Bueno, ellos ¿qué dicen? Vamos a presentar 3 puntos de lo que dicen ellos del pacto de Abraham y el bautismo infantil. Uno dicen, la premisa mayor dice, el pacto abrámico fue hecho con los creyentes y su simiente. Ojo, atenti a esto, porque no es así, La premisa menor dice, el pacto abrámico fue el pacto de la gracia. Y el 3, la conclusión, el pacto de gracia es hecho con los creyentes y su simiente. Bueno,
él sigue diciendo que hay que sería suficiente probar que hay una falacia en una sola de las premisas de este silogismo. ¿Por qué? Porque ambas premisas son falaces, dice él. La premisa mayor es defectuosa, por eso estaba diciendo que ojo porque no es así. Ella dice la premisa mayor, dice el pacto abrámico fue hecho con los creyentes y su simiente. Y eso es defectuoso porque el pacto abrámico fue hecho con Abraham y su simiente, no fue hecho con los creyentes y su simiente, es con Abraham y su simiente. Ellos lo cambian eso. Y él dice que citen los Pablo Bautista un texto que pruebe que el pacto abrámico fue hecho con los creyentes y su simiente, o un texto que puedan sacar, aunque sea uno solo, porque fue hecho con Abraham y su simiente. Y no olvidemos, también yo voy a poner algo aparte, algo mío acá, que era con la simiente, o sea, vamos a ver, espiritual también, ¿no? Que lo que ejercían fe en el Señor Jesucristo. No estaba hablando todo de un linaje, o sea, carnal, que todos iban a saber. Por saber que venía la descendencia, que venían, porque dice, ¿quién es judío? No es solamente, ya lo vimos un montón de veces, hace 2 años atrás, creo, en Romanos 2. Y la premisa menor también es errónea. ¿Se puede llegar a entender eso? Ya con eso creo que debería bastar, porque está cambiado, porque el pacto de gracia era hecho dice, con los creyentes y su simiente. No es así, es con Abraham y su simiente. Y la premisa menor también es errónea. La premisa menor dice que el pacto de Abraham fue el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque dice que el pacto abrámico fue una revelación sombreada del pacto de gracia. Pero eso es muy diferente de ser en todos los sentidos del pacto de gracia. Levanto una pregunta. ¿Nos promete el pacto de gracia a todos como creyente una tierra literal del Canaán? Los Pablo Bautistas dicen no, pero el pacto abrámico sí promete al tal Canaán, Génesis 17:8. Así los Pablo Bautistas mismos no equiparan el pacto abrámico al pacto de gracia. No insisten en una Canaán literal. Entonces, ¿con qué de hecho pues equiparen literalmente el pacto abrámico con el pacto de gracia? O sea, no son iguales, ¿no? La verdadera simiente de Abraham, según el Nuevo Testamento, no son los creyentes y su simiente, sino Cristo mismo y todo lo que están unidos a él y por la fe. En Gálatas 3:29, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, si no yo lo voy a leer rápido, lo busco en Gálatas 3:29, que acá no lo tengo, pero se voy a buscar. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que si nosotros estamos unidos, o sea, con Cristo somos linaje de Abraham. Ahí está. Espero que se pueda haber entendido un poco esto, estaba un poco complicado, pero hasta acá llegamos. El día de mañana me toca ver solamente algo que va a ser cortito, nada más, quizá media hora, que es el párrafo 3 y el párrafo 4. Lamento haberle hecho doler la cabeza, pero era necesario que quedara grabado esto, porque esto queda grabado en CD para esta congregación, para aquellos futuros que van a venir, o futuros pastores que van a estar levantándose, tienen grabado ya en CD lo que creemos, y todo esto lo dejo yo, me tomo el tiempo para que echar las bases de lo que creemos en esta iglesia, ¿no? Así que, amado Padre, le agradecemos. Hacemos las cosas porque son bíblicas, no las hacemos por tradiciones eclesiásticas, no las hacemos porque funcionen. Sabemos que en mucho quizá no hay maldad, más nuestros amados hermanos presbiterianos que ellos son muy bíblicos también. No tendría que haber una pelea entre nosotros, pero sí hay unas diferencias en estas que sabemos que la confesión difieren, y nosotros creemos esto, y bueno, como ya vimos nuestra confesión de la conciencia, nuestra conciencia está sujeta a su palabra, a las escrituras, y no hacer eso contrario sería violar la conciencia de nosotros, porque nosotros está sujeto a lo que dice su palabra. Así que pedimos que usted esté bendeciendo esta iglesia de Bautista del Mar del Plata, como siempre decimos de esta iglesia. Amén.